El sencillo ejemplo que se utilizará para explicar la multiplicación trata sobre la compra de diferentes cantidades de dulces. El precio de cada dulce es de 5 pesos. En el caso en el que se compran 3 dulces, para calcular el total a pagar hay que hacer una larga suma con 3 sumandos iguales al precio, que es 5. Ahora, para decir de forma abreviada, es decir, fácil y rápida, con palabras que los 3 sumandos son iguales, se utiliza la palabra triplicado. El prefijo numeral tri significa 3. Por ejemplo, trisílaba significa que una palabra tiene 3 sílabas. Tricolor significa que algo tiene 3 colores, como la bandera mexicana. Triángulo significa que una figura tiene 3 ángulos, etc. Y plicado significa iguales o repetidos. Por lo tanto, triplicado significa 3 iguales o repetidos. Ahora, lo único que falta agregarle a esta palabra para decir que los 3 sumandos son iguales a 5 es el 5. Esta pequeña pero poderosa expresión dice todo lo que se necesita saber de esta suma, ya que dice a quién son iguales los sumandos y cuántos son. Además de la palabra triplicado, hay otra palabra muy parecida que también se puede usar. Esa palabra es multiplicado. El prefijo multi significa muchos y plicado significa iguales o repetidos. Por lo tanto, multiplicado significa muchos iguales o repetidos. Ahora, lo que falta agregarle a esta palabra para decir que los muchos sumandos son iguales a 5 es el 5. Pero esta expresión todavía no dice todo lo que se necesita saber de esta suma, ya que solamente dice a quién son iguales los sumandos y que son muchos. Pero no dice exactamente cuántos sumandos son, así que falta agregar ese dato, el número de sumandos. Sin embargo, como se puede ver, esta expresión no se entiende. Es como decir dibujo iluminado José. Tampoco se entiende, pero si se dice dibujo iluminado por José, ya se entiende perfectamente. Así que en el ejemplo de los dulces, también hay que hacer lo mismo. Se debe agregar la preposición por antes del número de sumandos. Así ya se entiende perfectamente esta expresión y también ya dice todo lo que se necesita saber de esta suma, porque dice a quién son iguales los sumandos y cuántos son. Ahora, si la frase multiplicado por se representa con 2 líneas cruzadas, entonces 5 multiplicado por 3, ya con el símbolo en tamaño normal, se escribe así. Por comodidad, en lugar de decirle a este símbolo multiplicado por, se le dice solamente por. Finalmente, como 5 multiplicado por 3 o 5 triplicado significan 3 sumandos iguales a 5, entonces 5 multiplicado por 3 es igual a 15. Es importante aclarar que también 5 triplicado es igual a 15. En el caso en el que se compran 2 dulces, para calcular el total a pagar hay que hacer una suma con 2 sumandos iguales al precio, que es 5. Ahora, para decir de forma abreviada, es decir, fácil y rápida, que los 2 sumandos son iguales, se utiliza la palabra duplicado. El prefijo numeral du significa 2. Por ejemplo, dúo significa equipo de 2 personas que trabajan juntas de forma organizada, como el piloto y el copiloto de un avión. Dueto significa grupo de 2 personas que cantan de forma coordinada. Duelo significa competencia entre 2 personas, como en las competencias deportivas de box, tenis, natación, etc. Y plicado significa iguales o repetidos. Por lo tanto, duplicado significa 2 iguales o repetidos. Y al igual que en el caso anterior, se agrega el 5 a esta palabra para decir que los 2 sumandos son iguales a 5. Ahora, para usar la palabra multiplicado, se hace exactamente lo mismo que en el caso anterior. Primero, como los sumandos son iguales a 5, se anota el 5. Luego, para que la expresión se entienda perfectamente, se anota la preposición por. Y después, se anota el número de sumandos. Enseguida, se cambia la frase multiplicado por su símbolo, que puesto de tamaño normal queda así. Y finalmente, como 5 multiplicado por 2 o 5 duplicado significan 2 sumandos iguales a 5, entonces 5 multiplicado por 2 es igual a 10.
Es importante aclarar que también 5 duplicado es igual a 10. En el caso en el que se compra un dulce, el total a pagar solo es igual al precio del dulce, que es 5. Es muy importante observar que en este caso no hay que hacer ninguna suma para calcular el total a pagar, como sí se hizo en los dos casos anteriores, porque para que se haga una suma se necesitan por lo menos dos números, y aquí solo hay un número. Ahora, para decir de forma abreviada, es decir, fácil y rápida, que el 5 está solito, no hay una palabra con prefijo numeral, pero sí se puede usar la palabra multiplicado, tal como se hizo en los dos casos anteriores, sin importar que en este caso no hay muchos 5, sino nada más un 5. Entonces, primero, como el único número que está es igual a 5, se anota el 5. Luego, para que la expresión se entienda perfectamente, se anota la preposición por, y después se anota el número de sumandos. Pero como en este caso no hay suma, porque solo hay un 5, entonces se anota el 1. Es decir, hay que hacer de cuenta que es como si hubiera un solo sumando. Enseguida, se cambia la frase multiplicado por su símbolo, que puesto de tamaño normal queda así. Y finalmente, como 5 multiplicado por 1 significa que el 5 está solito, entonces 5 multiplicado por 1 es igual a 5. Aquí se puede ver que si un número está solito, es decir, multiplicado por 1, solo puede ser igual a sí mismo. En este caso es el 5, porque en este ejemplo se escogió al 5 como precio del dulce, pero se pudo haber escogido cualquier otro número y pasaría exactamente lo mismo, es decir, cualquier número, el que sea, multiplicado por 1 es igual a sí mismo. Esta forma abreviada, es decir, rápida y fácil de escribir el cálculo del total a pagar por los dulces comprados, se llama multiplicación. El número de la izquierda, el que está multiplicado por el número de la derecha, es igual a cada uno de los sumandos, y se llama multiplicando. Porque esta palabra es un gerundivo que significa justamente eso, número que es multiplicado. El número de la derecha, el que multiplica al número de la izquierda, es el número de sumandos, y se llama multiplicador, justamente porque es el número que multiplica al multiplicando. Al resultado de la multiplicación también se le llama producto. Con estos tres casos, se ve lo fácil que es pasar de la forma larga del cálculo a la forma abreviada, primero con palabras comunes, y finalmente con el símbolo en forma de cruz que sustituye a la frase multiplicado por. Es decir, se ve muy claro que para entender la multiplicación, lo único que se necesita es comprender el significado de las palabras que se utilizan. Por lo tanto, esta forma abreviada llamada multiplicación no es algo nuevo ni difícil, únicamente es una forma fácil y muy corta de expresar solo con dos números y un símbolo en forma de cruz una sencilla suma de sumandos iguales, por lo que entre más larga sea la suma, más útil es la multiplicación. Entonces, sin olvidar que cuando un número está solito, hay que hacer de cuenta que es como si hubiera un solo sumando, se puede decir que en todos los casos, la multiplicación es una forma abreviada de escribir una suma de sumandos iguales, en las que el multiplicador dice cuántos números iguales al multiplicando están sumados. Esta forma abreviada de escribir los tres casos vistos con sus respectivos resultados es parte de lo que se conoce como tablas de multiplicar, pero para poder hacer toda la tabla de multiplicar es necesario seguir con los demás casos del ejemplo, hasta llegar al caso en el que se compran 10 dulces, solo que para eso, primero es muy necesario conocer los prefijos numerales que se utilizan en cada uno de los casos que hacen falta. A continuación se da la receta express para hacer toda la tabla de multiplicar, y en otros videos se da la explicación detallada de los 10 casos para cada una de las 10 tablas de multiplicar. Los tres primeros casos de la tabla son los que ya se explicaron a detalle, y siguiendo los mismos pasos se hacen los restantes 7 casos, que aquí solo se presentan de manera rápida para que se vea cómo se termina de hacer la tabla del 5. Primero, se ponen los números iguales que sumados dan el total a pagar por los dulces comprados, para cada uno de los 10 casos, desde un dulce comprado hasta 10 dulces comprados. Después, para cada caso, se cambian los números iguales que están sumados por la palabra con el prefijo numeral que indica cuántos números iguales al precio están sumados. Enseguida, para cada caso, se cambia la palabra con el prefijo numeral por la frase multiplicado por, seguida del número que indica cuántos números iguales al precio están sumados.
Finalmente, para cada caso, la frase multiplicado por se cambia por su símbolo y listo, se tiene completa la tabla de multiplicar, en este caso, la del 5.